Amigos, hoy conversamos con el magíster Franklin Soria. Él es parte del Movimiento Ciudadano Ecuador Libre de Minería Ilegal. Y está acá el día de hoy con la finalidad de abordar un poco, ¿no?, la situación minera en Ecuador, cómo se viene desarrollando y cuáles son al menos las perspectivas de la ciudadanía en su contexto y la proyección a futuro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, un honor estar con usted, Megaestación Radio Noticias. Para nosotros es motivo de agradecimiento este espacio para debatir, para confrontar, para refrescar las noticias que se han dado sobre el acontecer minero desde aquella inversión que ha generado el presidente Noboa hasta los problemas que normalmente se dan en escenarios mineros. Bueno, en Ecuador, por lo general, la dificultad se da precisamente por la minería ilegal, que lastimosamente no guarda, dígase usted, las menores condiciones de respeto primero a la naturaleza, al entorno en el que se producen las extracciones y adicionalmente pues es una pérdida también para el Estado, pues son recursos que de alguna forma, siendo bien aprovechados, podrían generar o retribuirse en obras. ¿Cómo mide usted hasta este momento el tema, porcentualmente hablando, sobre la minería que está legalizada y la minería ilegal en Ecuador? 700 focos de minería ilegal tiene el Ecuador. Este gobierno ha demostrado una mayor intención de combate a la minería ilegal, hay que reconocerlo, pero no está tratando las causas, se ha quedado en un tratamiento basado en operativos militares que son necesarios, pero que no resuelven de fondo. Y en cuanto a la proporción económica, nosotros, conocedores del tema de la minería ilegal, calculamos que es la misma cantidad de miles de millones de dólares que se exportan legalmente los que el Ecuador pierde por la actividad minera ilegal. Ahora, en Ecuador, legalmente, ¿cuántas compañías están explorando e incluso explotando en Ecuador? Muy buena pregunta. Nosotros no compartimos aquella visión del sector minero a ultranza que exige la reapertura del catastro minero. Ecuador necesita depurar el catastro minero, que es una suerte de inventario donde están todos quienes tienen nombres, extensiones, características de la mina, porque no se conoce en este momento quiénes detentan concesiones mineras, si van o no van a hacer minería finalmente, y hay muchos escenarios que parece que hacen minería responsable y en realidad hacen minería ilegal, como en Zamora Chinchipe y en Zaruma. Es decir, hoy en la actualidad no hay estadísticas en el Ecuador de cuántas empresas están trabajando con aprobación del Estado, aprobación de sus planes de manejo ambiental. Hay estadísticas en cuanto a las concesiones otorgadas. ¿Cuántas concesiones entonces más o menos que usted conozca? El Ecuador conozca? tiene alrededor de 15,000 concesiones entregadas, pero esto no es una cifra que deba asustar a quienes defendemos el ambiente, porque eso corresponde a una extensión reducida, sometida a un catastro minero y sometida sobre todo a la prohibición de la ley, es decir, no se hará, ni se puede, ni se debe hacer minería en zonas urbanas, en parques naturales, en zonas hídricas. Eso la ley lo prohíbe, por lo tanto no se ha ampliado la frontera minera. Ya, ahora, un poco mirando lo que está pasando en diferentes sectores del país, luego viene una lucha y una pugna por las competencias. Por ejemplo, aquí en la provincia, la gente se queja y reclama por tal o cual explotación que se está cumpliendo, incluso en los ríos de acá, para el uso del material pétreo, y se tiran la pelota entre el Ministerio del Ambiente, entre el municipio, entre la prefectura. Dicen, no, es que no es de competencia, no, es que es su competencia. ¿Quién tiene la competencia y la responsabilidad prioritaria del control y manejo de la explotación minera en nuestro país? El MATE tiene competencia, tiene competencia el Ministerio de Minas, incluso sobre las minas de libre aprovechamiento de petros y calcáreos, tiene competencia en uso de suelo, los municipios, tiene competencia en cuanto a la prefectura es responsable si se diese daño ambiental en los ríos. Lo que pasa es que en el Ecuador existe una burocracia
que se acomoda a los discursos de los gobiernos y que sobrevive en la inercia, en una cercana ineptitud a la que le conviene estos conflictos precisamente, porque donde hay los conflictos, donde hay oscuridad de lo que usted ha señalado, competencias, donde se tiende a interpretar la ley y no a aplicarla, es donde aparecen focos de minería ilegal, en metálicos y en no metálicos, porque no hay un cálculo. Vea usted que en las ciudades principales, Quito, Guayaquil, Cuenca, se vende libremente rocas, algunas marmóleas, otras que son derivados de los cuarzos para embellecer los escenarios citadinos, pero no se responde por los daños ambientales en los ríos. Y además también entran unos actores políticos, muchos de ellos, que pretenden que las prefecturas, los GATS cantonales, tengan la competencia sobre el subsuelo del territorio, hecho que solo corresponde al Estado Nacional. Ahora, en ese orden de cosas, lo importante aquí es orientar un poco al ciudadano común y corriente, porque aquí llegan de diferentes sectores, de riberas de los ríos, mirando incluso cómo se va deteriorando, porque en muchas situaciones se cambia hasta el curso de los ríos con la finalidad de, entre comillas, aprovechar el material pétreo. Y además, pero es un daño realmente muy grande, que a la postre, por ejemplo, puede generar, a criterio de ellos, ¿no?, el socavamiento de las bases de los puentes, en fin, son tantas situaciones que se pueden o no dar. Pero la lucha está porque dicen, me fui al municipio y me mandaron a la prefectura. Me fui a la prefectura, me dijeron que vaya al Ministerio del Ambiente. ¿Cuál debería ser el camino adecuado para que el ciudadano presente su denuncia o su queja? Primero, le doy un dato. Hay mucha minería disfrazada de pétreo en los ríos, sobre todo cuando desmayan los Andes en el flanco occidental, Santo Domingo y Amazónico Oriental, que dice hacer pétreos, pero en realidad hacen explotación minera metálica extrayendo oro. Esto se explica claramente desde el punto de vista geológico, porque cuando los ríos se vienen erosionando las rocas, las arenas durante milenios, centenios y millares de años, van destruyéndose poco a poco las arenas y separándose el oro. Entonces muchas veces parece que están haciendo aluvial, parece que están haciendo petróleos y en realidad están extrayendo oro. ¿A quién le corresponde la competencia absoluta? Es al Arsen, una suerte de regulación de control minero que no hacen y que son funcionarios corruptos que muchas veces nosotros hemos denunciado minería ilegal, con videos, con coordenadas, con fechas, y los informes de Arsen dicen que todo está muy bien. Entonces, quien debe responder por el daño ambiental generado por las minerías dentro de lo que le compete a la ley es Arsen. Y quien debe también responder en cuanto a los procesos de licenciamiento ambiental, que de manera obligatoria ha sido una conquista del sector ambiental y que deben someterse las empresas mineras metálicas, y que por otro lado, extrañamente, hay un sector del ambientalismo que torpedea aquellos procesos de licenciamiento ambiental para empujar a las concesiones legales, que por último tienen que pagar. Y está muy bien que tengan que pagar regalías, y si tienen afectación ambiental, restaurar, indemnizar, reparar las afectaciones, y esas zonas mineras con riqueza aurífera sobre todo, quedan abandonadas por el conflicto social generado por los antimineros, y entran los mineros ilegales, de hecho, frente a los cuales de manera extraña yo no he visto ambientalistas protestando contra la minería ilegal. Ahora, solo por puntualizar allí, usted habló de funcionarios corruptos. O sea, ¿qué pruebas tiene usted para afirmar aquello? Pruebas radicales y varios escenarios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Río Galera, Distrito Minero Zaruma Portobelo, 11 de la mañana. Plantas a las que nosotros hemos filmado sin ninguna complicación, diga usted, no hemos tenido que esperar horas o camuflarnos, hemos entregado los videos, contaminando, con coordenadas, y los informes de Arsen que llegan a la Zonal del Oro y a Quito dicen que no hay contaminación, y es más, por esa contaminación del río Caleras, que es un río binacional, Puyango-Tumbes, el Ecuador tiene una demanda internacional del Perú que la va a perder porque está contaminando, y vamos a terminar pagando todos los ecuatorianos una contaminación generada por particulares. De todas maneras, al utilizar esa terminología de funcionarios corruptos, eso deberá en su momento determinarlo un juez. ¿Se ratifica usted en lo dicho en nombre de esa institución? Entendiendo que las expresiones vertidas en este segmento son de su estricta responsabilidad.
Nosotros exigimos a la Fiscalía investigue a los funcionarios y exfuncionarios técnicos de Arsén en cuanto al crecimiento exponencial de su riqueza, sin generalizar. Pero sí, hay que hacerlo. ¿Cómo es posible que sea de manera impávida para el Ecuador que se incaute material aurífero en la zonal de Ibarra y que se dé el cambiazo en las bodegas de la zonal de Ibarra, material que tenía oro, termina siendo cambiado por piedras cualquiera? Pierde el Ecuador con ese material que incautó las gloriosas Fuerzas Armadas, y en el Ecuador no ha pasado nada. Y eso se ha denunciado por otros medios de comunicación con mucha más ¿Cree fuerza. usted que se está filtrando este material? ¿Está haciéndose un uso doloso de las incautaciones? Claro, el cambiazo usted lo lleva y se lo procesa. ¿Usted presentó una denuncia de esto en la Fiscalía? Nosotros somos investigadores, somos académicos. Lo que pasa es tiene que actuar hay una situación, escuche, verá. Tiene que actuar de oficio la Fiscalía. No, pero lo que pasa es lo siguiente. O sea, uno lanza hoy día lobo con ventilador, pero ¿qué pruebas tiene? Y le digo por qué. Porque a la hora de asumir hay que asumir con frontalidad. Y la prueba más directa, si usted detecta, es ir a la Fiscalía y denunciar. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, en este caso del famoso cambiazo, ¿presentaron ustedes alguna denuncia a la Fiscalía y no esperar que se haga de oficio porque usted sabe que esto no camina? No. Caso contrario... ¿Sabe por qué no? Si saben... ¿Sabe por qué no? Sí. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando hemos hecho un documental de minería ilegal, ¿sabe lo que nos ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Nos han puesto un revólver en el cuello, nos han golpeado, nos han amenazado. Entonces resulta audaz esperar que quien investiga sea, además del denunciante, de hechos públicos, notorios y filmados. Entonces, ¿a qué se está empujando al investigador? A dejarle en indefensión. Si me permite, en este momento usted está en una entrevista pública. Por supuesto. Y reitero por una nueva ocasión, lo que usted está diciendo, usted asume. Ha dado a entrever de que ha dicho, permítame concluir la idea. Tanto hemos asumido. Ya le voy a escuchar. Mire, ha dado a entrever usted de que, por un lado, ha dicho hay funcionarios corruptos, ha citado una institución. Por otro lado, ha dicho pero usted, no es generalizado. Es que es fácil, pues, o sea, pero decir, no es generalizado. Vea, hay policías corruptos, por decirlo así. No, entonces le digo una cosa, o sea, digo, ¿por qué no se asume la responsabilidad de presentar la denuncia? Caso contrario, se queda simplemente en chismes de barrio. Y eso es lo que no pasa en el país porque la gente no afronta con valentía. ¿Sabe por qué? No son chismes de barrio. Porque nosotros hemos hecho documentales. ¿Sabe lo que es un trabajo documental? Yo sé. Claro. ¿Sabe qué valía tiene un trabajo documental? Indudablemente, lo que pasa es que yo entonces, no es un chisme de, no, pues que yo lo estoy entrevistando. Bueno, le pregunto, ¿asume lo que ha dicho usted hoy el día de hoy aquí? Por supuesto. Perfecto. Ahora, avanzando un poco, ¿cómo mira la acción del gobierno que tiene pocos meses y evaluarlo realmente es complicado? Pero ¿cómo ha visto usted la acción del gobierno en donde permanecen todavía funcionarios de anteriores gobiernos? ¿Se mantienen esos niveles? ¿A usted le consta que están funcionarios de otros gobiernos? Presumo. No he escuchado al menos de nombramiento de nuevos funcionarios. Bueno, presumir no es demostrar. Ajá. Pues, le hago el mismo cuestionamiento que usted me hace. ¿Cómo evalúa entonces usted al gobierno actual? Pienso que Daniel Noboa ha marcado una diferencia con su anterior antecesor en el combate a la minería ilegal. Ha aumentado los operativos contra la minería ilegal. Le felicito. Me parece genial que el presidente Noboa haya gestionado en una cita minera inversión para el Ecuador, en un país sin seguridad jurídica ni física. Conseguir inversión es un mérito, a menos que la intención de fondo de los discursos y las narrativas sea torpedear todo proceso que lidera un presidente de una tendencia política porque se tiene una aspiración política, lo cual es legítimo, pero entonces la narrativa debería ser transparente. Me opongo porque tengo opción política o búsqueda política, reconozco eso al presidente. Sin embargo, como investigador, como el mayor denunciante de la minería ilegal en el Ecuador, reconocido, la Defensoría del Pueblo me ha entregado un reconocimiento por esa labor, vamos 7 años. Pienso que la política del presidente no es suficiente en cuanto se está tratando los efectos de la minería ilegal y no las causas. ¿Cuáles son las causas de la minería ilegal? Entre ellas, el desempleo creciente en una población mayoritariamente joven del país más densamente poblado de América Latina. Pero esta es la consecuencia, mire, prácticamente de los gobiernos que hemos tenido. Y este caballero llega, por un lado, a tratar de frenar los niveles de delincuencia que existían
Y denuncia el mismo presidente que recibió prácticamente el Estado en una situación económica bien lapidaria. Entonces, en menos, yo diría 100 días, tampoco podemos pedirle, digamos, un cambio radical, pero sí acciones, como usted lo ha planteado. Yo le pregunto algo, un poco concentrándonos más en la región, ¿no? Por interés a la ciudadanía. Yo le reconozco la voluntad política del presidente Noboa de combatir a la minería ilegal. Sí, ahora le decía yo, concentrándonos un poquito en la región. Hace días atrás, por una nueva ocasión, volvió a existir hechos un poco violentos en la zona de Palo Quemado. De hecho, yo invité a uno de los ciudadanos destacado en el tema agropecuario en el sector, es el señor Víctor Tocte, estuvo aquí, y a criterio de él dio a entender que quienes están reclamando o protestando presuntamente son personas que no son directamente afectadas por el proyecto, y que quienes están directamente afectados por el proyecto lo que quieren es una explicación amplia, en un proceso de socialización para entender cuál es la verdadera intención que tiene el proyecto que allí se pretende emprender. Me parece, creo que es denominado Plata o algo así. En ese contexto, ¿qué conoce usted sobre lo que está pasando en Palo Quemado? Conocemos bastante, porque nosotros hemos estado en Palo Quemado varias veces desde hace varios años. Hemos recorrido su vialidad, sus 4 accesos, todos en malas condiciones. El abandono que el Cantón Sichos, cabecera cantonal, está bastante lejos y que más bien Palo Quemado económicamente responde a una dinámica cercana a Lluriquín. Reconocemos en los pobladores esta vocación cañicultora que les hace exportadores, por supuesto. Conocemos del proyecto La Plata, pero pues si es un proyecto minero, la única intención que tiene es hacer minería, por eso es un proyecto minero. Recordamos también que el sector estratégico al que ha denominado la Constitución vigente, no quiere decir que yo sea partidario de aquella agrupación política, pero considera la minería un sector estratégico y que además la minería se realiza en varios países con una visión incluso mucho más pachamamista que el Ecuador, sobre como este Bolivia. Tema puntual, ¿quién es la empresa que va a explotar allí? Permítame. Entonces, lo que pasa es que tengo exactamente 20 minutos de entrevista y quisiera un poco concretar el tema. ¿Quién es la empresa? Me parece que es Toachi La Plata, ¿no? ¿Usted conoce algo sobre ese proyecto? ¿Sabe si tienen experiencia, ya han explotado antes en el país? ¿Qué conoce sobre esa empresa? Yo no soy vocero de la empresa. ¿No les conoce? Yo conozco la zona, conozco las actividades mineras que se desarrollan en el Ecuador, ya. Pero decirle puntualmente que es una empresa... Conozco muchas empresas, pero decirle puntualmente qué hace no, porque yo sería vocero y debería ser de la Cámara de Minería para contestarle eso. En todo caso, ¿cómo mira usted hasta cierto punto en este contexto general que me da? Pues que me ha dicho que ha estado en varias partes del país. Yo en realidad es la primera vez que lo conozco. Y de Palo Quemado y es un gusto conocerlo. Yo he ido a Palo Quemado, pero en calidad de ciclista le cuento, y en realidad sí es una tortuosa subida. Pero es un lindo sector. Hay unas bellas cascadas. Es hermoso. Al frente hay una reserva. Es hermoso. Por eso mi preocupación un poco de entender qué está pasando allí. Le digo porque viene uno de los moradores del sector y me dice, vea, nosotros lo que queremos es que nos expliquen bien qué van a explotar. Porque resulta de que aquí, dijo, estamos fregados con el tema de la ganadería, el tema del robo, etcétera, al ganado y todo eso. Y en realidad lo único que queremos es que nos expliquen. Porque aquí no menos de unas 300 personas van a tener trabajo en ese aprovechamiento. Ahora, claro, lo que se debe buscar es que sea una explotación responsable. Le pregunto, ¿usted comparte el hecho de que el gobierno otorgue concesiones y que de alguna forma ejecute un proceso de control para que no se contamine o se dañe el ecosistema, o definitivamente se mantiene opuesto a las extracciones mineras? Este gobierno no ha entregado concesiones. Las concesiones se entregaron entre el 2015 y 2017. Luego, lo que se ha hecho y tiene que hacer el Estado es fiscalizar los procesos de concesión, fiscalizar las actividades mineras. En administración pública no tiene alternativa el funcionario del MATE, el funcionario de Arsén, el funcionario del Ministerio de Minas, tiene que estar atrás del cumplimiento de los contratos que se hayan establecido en pequeña, mediana y mega minería, y debe además fiscalizar si hay una afectación de agua, suelo, aire, pobladores. De darse el caso, las empresas tienen que remediar, restaurar o el caso indemnizar, pero lo que desde mi perspectiva no podría, bajo ningún concepto, impedirse los procesos establecidos para la ley, exigibles a las empresas, es decir, no podrían dejar de cumplir con los procesos de licenciamiento ambiental, que es lo que va a acontecer o debería acontecer en la zona de Palo Quemado y otras zonas del Ecuador,
porque la ley lo dicta. Claro. Simplemente la ley es para todos y debe aplicarse. Es decir, estos hechos violentos no deberían darse. Yo pienso que sería importante que al menos se pueda escuchar cuál es la propuesta y luego me parece que incluso hay una consulta al sector afectado para tomar una decisión definitiva si se viabiliza o no se viabiliza, que al menos eso fue lo que me plantearon. Básicamente, un país que vive entre los extremos del pensamiento y que tiende a resolver las cosas alejadas del debate y de debates más bien marcados desde la política o desde los intereses y no desde los argumentos, tiene un solo camino para salir del subdesarrollo que tenemos, que es el conocimiento. El conocimiento para cuidar la naturaleza. Si va a haber una actividad económica como la minería, el conocimiento y la tecnología para hacer minería, el conocimiento y la tecnología para controlar esa minería. Entonces, lo que debe darse, en lugar, espero que no haya confrontación, fuerza pública y entre mineros, ya ha habido. que no se repita, y que tengo entendido que hoy podría darse, es un debate con los actores, los antimineros, la empresa, los pobladores afectados, a favor, en contra, las entidades de control, y que de aquel debate, en base a la ley, salga el resultado, guste o disguste a las partes en conflicto. Bien, estamos llegando ya casi al final de este diálogo, pero sí me gustaría un poquito resumir, ¿no?, lo que al menos se ha dicho el día de hoy, que se comparten algo, la propuesta planteada por el actual Ejecutivo, que debe existir un proceso de fiscalización, ha dicho usted sobre todas las cosas, propender al debate en un diálogo importante y de manera especial invitando a gente versada para que conozca exactamente si en realidad se cumple o no. Yo quisiera preguntarle algo, ya acá en la parte final, ¿hay tal vez un ejemplo de explotación enmarcada dentro de la ley, con permisos medioambientales, y que pueda citarnos usted como ejemplo, uno o dos ejemplos de gente que en realidad lo está haciendo de forma correcta? Yo le puedo asegurar que al menos uno de los dos casos de megaminería en el Ecuador lo hacen de manera excepcional. No me pida el nombre porque yo no soy vocero de la empresa. No, pero debe conocer quiénes, por ejemplo. Es que si le Como digo, yo no conozco, yo le pregunto. mire, es bastante saludable. ¿Qué explotan en todo caso? Las dos minas de megaminería hacen explotación de extracción de cobre y oro, y la del Fruta del Norte lo hace bastante bien, de manera excepcional, con estándares altos. Y le puedo afirmar que en la población de Ponce Enríquez hay una experiencia de un pequeño minero nacional que va más allá de lo que la ley dice en cuanto al proceso de recirculación de agua, y ha implantado un pantano artificial con plantas genéticamente modificadas en Alemania al agua que él ya podría entregar cumpliendo la ley, y a esa agua Devolver. le hace atravesar por el pantano, y finalmente esa agua que recirculó en mina lo tiene con peces, con tilapias. Entonces, cuando se quiere, sí se puede cumplir con la ley e ir más allá. Pero también quisiera decirle que hay plantas de procesamiento minero en Portobelo, supuestamente legales, todo en regla, que no cumplen con lo que la ley dispone y están funcionando. O sea, hay los dos extremos. ¿Quién debe regular eso? Arsen. ¿Quién omite los controles? Pues si hay una demanda internacional por el Perú, por contaminación del río Calera, Puyango, Tumbes, río binacional, hay los videos de la contaminación y las plantas no son cerradas, implica que hay informes de funcionarios que no dicen la verdad. Es necesario realizar una verdadera fiscalización, creo que eso es más que fundamental. Finalmente, y con esto ya nos despedimos, preguntarle, ¿considera usted que Ecuador debe dar paso a empresas especializadas y explotar la minería de Ecuador, o le dejamos bajo tierra? Primero, están operando. O sea, las actividades mineras están produciendo en este momento. En Ponce Enríquez, en Zamora es una provincia eminentemente minera, en El Oro, en el Azuay, en Loja. ¿Pero sí le deja réditos al Estado eso? Por supuesto, pues. Es el tercer rubro no petrolero de ingreso al Estado.
O sea, la actividad minera Porcentualmente, se ¿qué está recibe el dando. Estado? Por ejemplo, cuando una empresa explota oro, cobre, como usted ha planteado. Recibe primero regalías por la explotación. Segundo, cuando usted exporta genera divisas para un país dolarizado. Claro. Pero eso no quiere decir que yo sea partidario de ampliar la frontera minera, como lo dice el sector minero propiamente dicho, la Cámara de Minería. Ellos dicen hay que reabrir el catastro. Yo considero que el catastro debe ser revisado para ver quién cumple, quién realmente, porque hay otro fenómeno, amigo. ¿Sabe cuál es? Que hay muchos concesionarios mineros que detentan concesiones y no hacen minería. Claro. Y se prestan a un juego de especulación, de compra-venta, de ¿Quién concesiones. quita? Pueden estar hasta lavando, no se sabe. Y que además el Estado esperaba por esa concesión regalías, divisas, encadenamiento, Y no ha y generado. no se genera. Pero ¿Y entonces sabe hay qué que darle seguimiento. ¿Y sabe qué sí se genera? Conflicto con los antimineros. Porque el antiminero dice, mira, esto está concesionado, ni lo van a operar, viene el conflicto, viene el desgaste social, viene la enfrentación entre ecuatorianos y perdemos, y el minero ilegal campea sobre antimineros, promineros, Estimado Franklin, leyes. quiero agradecerle sobremanera su gentil presencia hoy acá. Ojalá podamos volver a conversar sobre este tema y esperemos, las mejoras que al menos uno espera es del Estado, ¿no? Porque como ciudadano, ¿qué nos mueve? A mí específicamente como comunicador social de esta provincia, no tengo interés en ninguna empresa minera, gracias a Dios. Vivo humildemente con lo que me genera mi empresa de trabajo digno, honrado, y tampoco es que aspiro grandezas. Por eso la preocupación un poco de canalizar estos temas y orientar desde la perspectiva de que quienes más lo conocen puedan compartirlo con la ciudadanía. Gracias. De hecho, hoy en Palo Quemado la gente está realmente preocupada por lo que va a pasar allí. Es un sitio hermoso, muy bonito, le digo. Yo me di una vueltita subiendo desde la zona de Ayuriquín a Palo Quemado, a la Galápagos y descendiendo hacia Por Ayuriquín en las minas. bicicleta. Muy Bajó lindo. por las minas, Pero le digo, me doy cuenta que es un vasto terreno que bien podría aprovechárselo en el tema agrícola, en el tema de la ganadería, pero si ni siquiera la leche pues tiene el costo justo en esas zonas. Entonces la gente dice... Si no hay vialidad. Si no tenemos vías para sacar, si no tenemos esto, por lo menos, dicen algunos, vamos a darle paso a la minería, por lo menos que nuestros hijos tengan trabajo. Entonces, realmente Pero complica, ¿sabe cuál ¿no? podría ser la alternativa? ¿Cuál? Porque, verá, ¿cuál va a ser el drama? ¿No? Que yo creo que finalmente la empresa va a explotar, va a ser minería subterránea, va a generar divisas, va a generar unas regalías que va a Quito, y esas regalías no vuelven a territorio. Al territorio, pues. Entonces, hay otros sectores con una experiencia minera de décadas, incluso de siglos, como Zamora. ¿Sabe qué plantea ya los pobladores? Que sea directa la inversión de la empresa. Obras por regalías, es decir, digamos, Palo Quemado, va a trabajar la empresa X. Las regalías, tal cantidad. Vialidad. Esas regalías que ni siquiera salgan. El pueblo demanda vialidad, que se invierte en vialidad. Porque si no llega a Quito No, nunca va a retornar. y el Ministerio de Finanzas paga la deuda, Claro. y no regresa nunca nada. Entonces son Esperemos, legítimos. ojalá las cosas cambien en el país. De alguna forma le digo, tenemos un poco todavía de fe en el nuevo presidente, ¿no? Es lo que tenemos ahora. Y al menos ha dado muestra, le digo, de un interés por hacer las cosas bien para el país. Sin duda. Yo aspiro que ojalá en estos temas que son delicados y que como usted ha planteado le generan grandes divisas al Estado, ojalá se pueda dar la cabida. Ha sido un placer tenerlo acá. Magíster, muchísimas gracias por su gentil presencia y vamos a seguir invitando a más personas vinculadas en el tema. Hoy ha estado con nosotros el magíster Franklin Soria del Movimiento Ciudadano Ecuador Libre de Minería Ilegal. Muy gentil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un muy amable. buen debate me ha generado usted. Muy gentil. Gracias.